¿Qué onda, Facu Compis? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? En este video vamos a hablar acerca de cómo es estudiar y trabajar como ingeniero civil. Vamos a entrevistar a un profesional del área que nos va a contar todo lo que necesitamos saber acerca de esta profesión y también, si te llega a servir, cómo es estudiarlo en la Universidad de Buenos Aires. Vamos a hablar un poquito por arriba sobre este tema, así que si te interesa te recomiendo que lo veas hasta el final. En este caso no solamente sirve para la UBA, así que si lo vas a estudiar en la UTN o en otra universidad, esta entrevista también te va a servir. Pero te recomiendo que veas acá abajo, en lo que es el video, vas a tener el video dividido en ciertas partes, así que fíjate las partes que a vos más te interesen. Cuando hablemos de la UBA podés adelantarlo un poquito y va a estar joya. La idea de estos videos es que vos puedas conocer un poquito más en profundidad, contado desde el punto de vista de alguien que ya terminó la carrera o que está avanzado, sobre las carreras de ingeniería de la UBA. Así que acá abajo te dejo también, por si estás buscando o investigando o comparando las carreras de ingeniería de la UBA, te dejo una lista de reproducción con casi todas las carreras de ingeniería de la UBA, es decir, con videos acerca de esas carreras. Y si vas a hacer el CBC de ingeniería, te recomiendo que veas esta lista de reproducción que está por acá, también la dejo acá abajo en la descripción, obviamente. Y también si vas a hacer el ingreso a la UTN, tengo un video que habla de eso por acá, que te puede llegar a servir muchísimo. No te recomiendo más videos, te pido perdón si te incomodé con tantos videos, pero bueno, es contenido que te puede llegar a servir. Y ahora sí, vamos directamente con el video. Cualquier consulta que tengas la puedes dejar acá abajo, dale, vamos con el video. Ahora sí, estamos acá con Hilario y vamos a hablar acerca de cómo es estudiar ingeniería civil. Bienvenido, Hilario. Gracias. Hilario, empezá comentándonos, si querés, qué es básicamente ingeniería civil, qué se estudia en esta carrera. La ingeniería civil nació en la guerra, en las guerras de la humanidad, como para avanzar sobre el enemigo, digamos. Se hacían desarrollos que requerían de ingeniería, y bueno, la ingeniería que se ocupaba de los puentes, de caminos, de construcciones, terminó siendo la ingeniería civil. No sé si sería la mejor definición, pero fue evolucionando, y lo que es hoy te ve en todos lados, digamos, las construcciones de edificios, puentes, rutas, distintas construcciones, como puede ser una represa, desde lo más sencillo a lo más complicado, más dificultad. Lo más complejo, claro. Es decir, básicamente se dedica y se estudia la manera en la cual construir todo esto que me decís vos, infraestructura, que es parte de la sociedad y de las ciudades más que nada, ¿no? Exacto, y diciendo construir es como que englobamos un montón de cosas, digamos, porque dentro de eso está toda la parte del proyecto, del presupuesto, la construcción propiamente dicha, que sería la ejecución, después va a tener mantenimiento seguramente, o sea, millones de cosas que se engloban dentro de lo que se dice como construcción, pero sí, Bien. sería básicamente eso. Bien, excelente. ¿Y cuál es la diferencia entre ingeniería civil y arquitectura? Que es una duda que muchos tienen. Bueno, no sé, habría que compartir con un arquitecto, pero me parece que no totalmente diferente, si bien tiene puntos de contacto, pero es diferente, claramente. En mi caso particular, yo trabajo en el ámbito vial, la rama vial de la ingeniería civil, y en ese caso los arquitectos como que no tienen muchos puntos de contacto conmigo. Sí tienen más contacto con el tema de la construcción, de la parte de construcciones de edificios o de otras obras, digamos. En ese caso sí tienen más que ver, y yo creo que deben trabajar en conjunto. Por ahí el ingeniero es el que realiza más, se dedica más a realizar los cálculos de armadura, de dimensiones, de todos los elementos, columnas, vigas, losas, y el arquitecto abarca como un aspecto más general, global, como que abarca toda la obra, me imagino. No sé bien qué hace el arquitecto, pero sí. Si bien se pueden después, tienen aptitudes para desarrollarse y complementarse, o hacer tarea de un arquitecto, un ingeniero, y de un ingeniero, un arquitecto, estoy seguro que tienen la capacidad. Bien, excelente. Ya en lo que es estudiar ingeniería civil, se estudia, bueno, en este caso vamos a hablar acerca de cómo es estudiarlo en la UBA. ¿Cuánta es la duración de la carrera y cómo se divide la carrera? En mi plan, que como te decía es el anterior, no es el de ahora, estaba dividido, bueno, CBC, como toda la materia de la UBA. Después tenías materias obligatorias, que esas también eran comunes a varias carreras. El primer año son comunes a las de matemática, de álgebra, física, química, son comunes a varias carreras, a ingeniería mecánica, ingeniería industrial, etc. Después ya tenés obligatoria, que son propias de ingeniería civil, estabilidad 2, estabilidad 3, suelos, hormigón 1, hormigón 2, etc. También tenés obligatorias que no son, o sea, que son obviamente de la carrera, pero
como decirte, economía, la parte legal, etcétera. Y después tenés optativas. En mi caso tenías optativas que tenía que llegar a una determinada cantidad de créditos, de puntaje para recibirte. No te obligaban a hacer ninguna optativa en particular. Había optativas de la rama de hidráulica, de la rama de caminos y de la rama de construcción. La carrera de la UBA está orientada más a la parte de construcción, pero uno puede hacer materias de dedicarse a la parte de caminos, por ejemplo, que es lo que me dediqué yo, y también puede elegir materias de cada rama y completar el puntaje y nadie te puede decir nada. Y finalmente tenés que hacer o una tesis o un trabajo profesional que también te da puntaje y llegás al título. Final, al Bien. título, sí. Esto de la tesis o el trabajo profesional, ¿a qué se refiere? O sea, ¿puedes hacer una tesis o una pasantía? ¿Sería este trabajo profesional? No, el trabajo profesional, trabajo práctico profesional en realidad creo que se llamaba, es como una materia más, pero dice medio año en el plan, pero dura un año básicamente. Es en grupo, es como que haces un proyecto entero de algo, desde la parte de factibilidad económica hasta la ejecución y terminás haciendo los cálculos para la construcción. Y la tesis, bueno, es lo que todos sabemos. La tesis generalmente te lleva más tiempo, tenés que tener un tutor y es como que investigás algo nuevo y después propones el trabajo. Excelente. En cuanto a lo que es la carrera y de cómo se estudia en la UBA, ¿cuáles son las materias o más que nada los focos que uno estudia? Porque me acabas de comentar que por un lado se estudia toda la parte de lo práctico, es decir, de cómo llevarlo a cabo en el campo laboral, cómo construir un suelo, no sé, un puente y demás. Pero también ves la factibilidad económica, es decir, ves materias económicas dentro de la carrera. Sí, o sea, en todas las materias se menciona siempre la parte económica. Más que nada en las finales, digamos, las materias de los primeros 3-4 años son netamente técnicas y es como que vos ves más cosas abstractas. Después ya, pasada la mitad de la carrera, empezás a ver más temas prácticos, más todo lo que aprendiste lo empezás a aplicar. Y ahí se empieza siempre a mencionar que tenés que tener en cuenta la faceta económica, ¿no? Que obviamente en el campo laboral pesa y mucho. Y a su vez tenés una materia que se llama economía, que bueno, te enseñan economía. En un cuatrimestre te dan las nociones básicas de economía, finanzas, economía, contabilidad, etc. En cuanto a lo que es la carrera en sí, ¿se puede estudiar y trabajar a la vez? ¿O es muy difícil como para poder llevarla a tiempo y forma de esta manera? Bueno, poder se puede. Yo creo que se puede llevarla a tiempo y forma trabajando, prácticamente imposible me parece, sobre todo en los primeros años. Los primeros años la carga horaria es altísima, comparado con otras carreras es más alta y es muy complicado. Yo creo que se puede, pero te vas a retrasar un poco. Y después los últimos años, o sea, siempre hablando de últimos años, pasada la mitad de la carrera, sacando el CBC, bueno, el cuarto y quinto año, yo creo que ahí sí se puede trabajar y cursar y sin tantos problemas. Aparte los horarios ya son, por lo menos cuando cursaba yo, son todos nocturnos, o puedes trabajar de día y cursar de noche. Obviamente te va a costar porque también la carga horaria no es liviana, pero ya es distinto al principio. Y la carrera, es decir, ¿uno puede trabajar de algo relacionado a lo que es la carrera en estos últimos años? Sí, yo creo que sí. Capaz que no soy el más indicado para contestarte, pero sí, yo en mi caso y en el caso de mis compañeros, todos estamos trabajando, digamos, de ingenieros civiles. Obviamente, calculo que como todos los trabajos, como todas las profesiones, al principio tendrás que pagar el derecho de piso, como dicen, o hacer tareas que por ahí no son de lo que aprendiste, o algunas sí, otras no, pero con el tiempo terminás trabajando, sí. Y trabajo creo que hay, o hay etapas, la construcción, viste. La industria de la construcción, por lo que dicen, es como que no es una línea de montaje como una planta industrial, o sea, no está industrializado, tiene sus altibajos, entonces cuando crece mucho y cuando cae mucho. Eso es lo que me han dicho y creo que se termina dando, o sea, cuando empieza a haber trabajo, por lo menos en el ámbito vial, cuando empieza a haber obras, hay muchas obras, hay obras por todos lados, y aparece trabajo por todos lados y cuando se empieza a planchar todo, se plancha todo. Tal cual, pero digo relacionado a lo que es un estudiante que no ha sido todavía egresado, que todavía no se egresó.
¿Puede conseguir en ese caso algo similar, una pasantía? ¿La facultad tiene algún programa de pasantías o algo por el estilo? En su momento no había mucho. Cuando yo estuve cursando, estoy hablando hace 5 años aproximadamente, y ponerle que antes de recibirme, entre 5 y 7 años, no había mucho, prácticamente nada. Y es difícil conseguir, como si vos pasantías o que te den un Sí, break, un digamos, trabajo un trabajo part-time, sí. de 4 horas, es difícil. Se podía conseguir, yo de hecho trabajé un año part-time, pero trabajar digamos, de los temas de ingeniería estudiando no era fácil y calculo que no debe ser fácil todavía. Bien. Y actualmente esto que nos comentás de la salida laboral, para el que lo esté por estudiar y que diga, bueno, me quiero dedicar a esto el día de mañana, realmente, como decís vos, es un trabajo que tienen que tener en cuenta que puede ser muy variable, como decís que en algunas etapas puede haber mucho trabajo y quizás en otras puede haber poco trabajo. ¿Cómo recomendarías a alguien que recién está egresado, en este caso, para introducirse al sector laboral, por así decirlo, y bueno, ir más o menos aprendiendo para poder manejar esta inestabilidad que hay en la industria de la construcción? Yo creo que, o sea, va a conseguir trabajo, tiene que tener paciencia. Tampoco es que no, habría que compararlo capaz con otras profesiones. Yo no es que estuve, digamos, un año parado buscando trabajo sin encontrar. Se consigue, de alguna u otra manera se consigue. Aparte, como te digo, es muy amplio. Vos podés trabajar, ser ingeniero civil y trabajar en una represa, en una ruta, en una construcción de edificios, en lo que sea. Muy amplio y a lo largo de todo el país. Puede trabajar en cualquier lado. Así que, un poco de paciencia y lo que sí, al principio vas a entrar a trabajar y vas a pensar en que vas a entrar a construir, a que vos vas a estar dirigiendo capaz la construcción del edificio y nada que ver, al principio vas a estar haciendo las tareas más elementales, no, eso seguro. Después con el tiempo se va dando un poquito que vas evolucionando, digamos. Y respecto a lo que es el trabajo, hoy en día, ¿el trabajo es mayormente presencial o es remoto? Y a su vez, sumo a la pregunta, ¿cómo es el ambiente laboral? Es decir, ¿es algo muy estresante que tenés que trabajar de 8 a 8? ¿O quizás es un poco más relajado? No sé, son las preguntas que se me vienen a la mente. Bueno, mirá, es muy variable porque los trabajos, como te digo, son muy variables. Claro. Una por los tipos de obra, otra porque vos podés estar trabajando en obra, netamente en obra, es decir, bueno, estás en la oficina, estás en la obra. Claro. Obviamente tendrás tu container ahí en la obra, en el obrador, tendrás tu lugar, pero vas a estar en la obra, eso se llama trabajar en obra, trabajo en obra. Claro. O puedes estar trabajando en una oficina, en proyecto. Como te digo, una que puede ser diferentes tipos de obra, otra que pueden ser diferentes etapas de la obra. Claro. O sea, vos puedes estar en una oficina haciendo diseño, puede estar en una oficina haciendo cálculo de presupuesto para licitaciones, puede estar haciendo licitaciones, puede estar en la obra, o puede estar en una concesionaria, qué sé yo, como en mi caso, Claro. estás controlando después de que se hizo la obra. Así que bueno, mi caso particular, yo trabajo una semana en obra, que voy a controlar, y después trabajo en oficina, que con la pandemia me habían permitido trabajar online. Ahora estamos haciendo mixto, digamos, voy un par de días a la oficina y otros días online. Y bueno, como te digo, a la obra. Aquel que trabaja en obra, va a tener que estar 100% presencial, es imposible. Y yo calculo que sí, se puede trabajar tranquilamente online el que trabaja en oficina. Hacer un mixto, yo creo que tranquilamente, porque uno trabaja con la computadora. Se reunirá con el equipo, etcétera, pero desde mi punto de vista sí. Ahora, esta pregunta obviamente es opcional. ¿Cuánto es más o menos el promedio que puede llegar a ganar alguien que está ingresando al mercado laboral, un recién egresado, y a medida que pasa el tiempo, más o menos el promedio actual en Argentina? Después, bueno, en Latinoamérica puede cambiar, pero por lo menos en Argentina. Y si tenés datos de afuera, si alguien quiere decir, bueno, quiero estudiar esto y emigrar, también sería interesante hablar de eso. Bien, mirá, cuando ingresás, como todo trabajo, lo que hablamos hoy, el derecho de piso, Claro. te van a pagar comparativamente poco, creo yo. De todas maneras, yo no compararía ahí, yo ahí lo tomaría como experiencia, digamos, Claro. el primer año, si se quiere, porque es como que te están poniendo a prueba y después yo calculo que cuando ingresaste deberían estar, también dividimos los trabajos, digamos, hay mucha Claro. variación. El trabajo en obra siempre se paga un poco más, a igualdad de condiciones, digamos. Sí. Ponerle 2 ingresantes, uno en la oficina y otro en obra se paga un poco más porque por las condiciones de las obras, por el tiempo de trabajo, trabajar más tiempo, trabajar los fines de semana, se paga un poco más. Yo creo que cuando ingresaste te deberían estar pagando
entre 100 y 150, 120 y 150. Te diría Claro. que 150 deberían pagar. Y en obra capaz de 150 a 170. Y bueno, después con el tiempo hay una dispersión de precios. Yo justo el otro día hablaba con un ingeniero de una empresa y dice que estaban buscando ingenieros y le han planteado sueldos exorbitantes que le parecían Claro. extremadamente elevados y a su vez también le habían planteado sueldos bajísimos. Así que es como esto lo que pasa ahora en la actualidad, Sí. digamos que no hay precio. Pero bueno, yo creo que el sueldo estándar debería rondar entre 200.000 y 300.000 pesos al mes fuera de obra, y en obra correrle un poquito para arriba, digamos, si querés, Claro. 240 y 320. Eso yo creo que estaría bien. Tal cual. Después va a tener sueldos más elevados, 400.000 pesos te pueden pagar tranquilamente, depende de la empresa, depende de la obra, etc. Y afuera, si lográs trabajar de ingeniero, que se puede, hay también muchos cursos y esas cosas que se puede, si bien la pagás o te pueden becar, se consigue, y si lográs trabajar de ingeniero, los sueldos obviamente afuera son buenos, comparado, digamos, por lo que me han dicho, yo ahí hablo por lo que me han dicho, pero ponele que en Europa puede andar en 3.000 euros. Bien. O sea, Alemania, los países un poco más desarrollados. Te diría, si te tengo que tirar un número, te digo 3.000. 3.000 euros. El tema respecto al trabajo, ¿está muy Sí. centralizado en lo que es Buenos Aires o también es un trabajo que se puede encontrar en cualquier parte del país? Es decir, alguien que viene a estudiar, por ejemplo, del interior a Buenos Aires, pero dice, yo me quiero volver a mi provincia, a mi ciudad el día de mañana. ¿Es posible eso o es algo como que... Es una buena pregunta, una muy buena pregunta. Mirá, a mí lo que me parece es que las ciudades chicas, hablándote 50.000 habitantes para abajo, hay poco trabajo para ingenieros. Claro. Obviamente que hay, o puede gestárselo uno independientemente, pero es difícil, digamos, trabajar independiente, pero empresas que te contraten, ciudades de ese tamaño me parece que es difícil. Ya cuando las ciudades son más grandes, sí, ya empieza a haber obras en la ciudad, empieza a hacer, qué sé yo, hacer autopistas, circunvalaciones, empieza a construir edificios, puentes, etcétera, etcétera. Ahí ya empieza a haber más trabajo y ahí te vas a poder quedar en cualquier ciudad de esa. A su vez, hay empresas, poner una empresa de, qué sé yo, de Córdoba, ahora hace trabajo en provincia de Santa Fe, en provincia de Corrientes, donde sea. Si vos trabajás para esa empresa y trabajás en obra, te van a mandar 2 años a una obra, 2 años a otra obra, y te puede tocar cualquier cosa. Hay empresas que trabajan sectorizadas en alguna ciudad y te pueden trabajar en obra en alguna. Y después, si trabajas en la oficina, vas a trabajar en la oficina de donde está localizada, ¿no? Pero bueno, como te digo, tiene que ser la ciudad media grande, me parece. Esa es la cuestión. Y ya yendo directamente, ya para terminar la entrevista, según tu educación, según lo que fue tu formación en la UBA, ¿qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que menos te gustó? Es decir, a la hora de salir al campo laboral, quizás había cosas que dijiste, uy, esto me hubiese gustado saberlo o me hubiese gustado tener, y también hay cosas que dijiste, che, qué bien que tuve esta formación de tal manera. Y siempre quedan cosas, digamos, en el tintero, ahí en la vorágine de cuando uno está estudiando, de como que llega un momento que querés aprobar y terminar. Claro. Por ahí dejas cosas sin aprender o porque también te las acercan. En su momento, no sé, me hubiera gustado capaz más práctica, más salida. Uno está ahí metido las sedes son en la sede Pueyrredón, yo cursaba, está metido en el medio de Capital Federal, ahí Claro. en Recoleta, y bueno, las obras, si bien hay obras ahí en Buenos Aires por todos lados, están más lejos, Claro. o hay que ir a visitarlas y es más difícil, ¿viste? No es que estás en contacto con el tema obra. Y después un tema, qué sé yo, de programas, ahora con todo el tema de la computación, de la computadora, es como que todo pasa por ahí, y tampoco es que en su momento, por lo menos, no nos daban mucho con la computadora, ¿viste? Sí, uno tenía ahí la computadora y con los compañeros o algún profesor te decía, bajate este programa, pero no es que había materias o cursos aplicados a eso. Capaz Bien. había algún cursito dando vueltas, pero esa es la parte que me parece que faltó dentro de todo. Bien. Son 5 años ahí Sí, tal cual. y bueno, la parte buena, qué sé yo, es la uva, digamos. Yo quizás me terminé orientando en la parte vial, pero la carrera me parece que en la UBA está más orientada a la parte de construcciones. Y bueno, esa parte sí, como que en todas las materias te va a encontrar con buenos profesores, me parece a mí, que son destacados, digamos, eso seguro. Por ahí es lo que todos dicen, digamos, la UBA como que te manejas solo vos y es todo un desorden. No es que te van guiando, ordenando, ni nada de eso. Y ni tenés facilidades de que, no sé, no tenés computadora, que te den una sala con computadora, eso no hay nada. Está la biblioteca y nada más, arreglate. Por lo menos en su momento era así. Creo que eso, por lo menos lo que se me viene ahora
a la cabeza es eso. Excelente. Y para terminar, Hilario, ¿qué le recomendarías a alguien que está por arrancar la carrera? Alguien que está por arrancar, y mirá, yo le recomendaría que tenga paciencia y que le tiene que meter a los primeros CBC, primer y segundo año, meterle como sea, darle para Bien. adelante, meterle horas, horas y horas. Y una vez que ya pasaste eso, ya empieza a ser más tranquilo, empezás a aplicar lo que aprendiste y ya es distinto. Ahí ya Bien. cambia todo. Después, como toda carrera, digamos, después ya va a tener la parte laboral que capaz no es lo que no es lo que vos saliste, estudiaste algo pensando que iba a hacer tal cosa y bueno, después caes más a la realidad y después te vas adaptando, ¿viste? Bueno, buenísimo, Hilario, de verdad. Muchas gracias por la entrevista y bueno, cualquier cosa, si tienen alguna consulta, la pueden dejar acá abajo. Bueno, gracias a vos, Manuel. A los futuros ingenieros.